y muestro que no están bien dentro de la palabra, porque están trayendo el mundo para la iglesia. Al nivel de decir, vamos a escuchar el pastor, siervo de Dios, un adorador, un levita. Están diciendo, vamos a escuchar al pastor Michael Jackson, porque él va ahí y está sacudiendo la colita por allá afuera. Hermano, que la sangre de Cristo nos cubra. Ya la palabra siervo no significa nada para muchos. Ahora es la palabra apóstol. Ahora es la palabra obispo. Ahora es la palabra de todo. Pero siervo, nadie quiere ser llamado siervo. ¿Alguien quiere ser llamado siervo? Nadie. No, este es el pastor, doctor, teólogo. Y hermano, llena el hombre de título. Pero diga siervo. No dice una vez un siervo. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Ahora yo estoy hablando eso para ustedes porque ese es un estudio bíblico. Amén. A veces uno no puede decir determinadas cosas, pero es un estudio bíblico para que ustedes salgan y prediquen igualito que su pastora. Diga. Y muchas de las veces, pastora, cuando uno trata de dar a conocer el Evangelio, las respuestas de las preguntas es ¿para qué si mira que? Entonces, ese tipo de actos son los que, como dice, dejan mal a Dios. Y, por ejemplo, nosotros, bueno, cuando yo estaba empezando, aquí que venía y esto, o sea, yo no me di cuenta y no me doy cuenta a veces cómo en mi vida va obrando, hasta que a veces alguien como que dice, oye, ¿y tú por qué así o aquí? Pero cuando yo empecé a venir y todo, era como que, como dicen nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio, a pesar de burlas, a pesar de ataques, de lo que sea. Algo que yo le decía a los muchachos y que después fue como que dije, bueno, pues sí, tienes razón. Porque me decían, y a eso vas a la iglesia, y a eso vas. Y yo siempre les decía, no, pero yo tengo fe que algún día Dios me va a hacer diferente o pueda cambiar. Aleluya. Yo sé que algún día, entonces, pero no te fijes en mí, fíjate en lo que es, porque muchas de las veces nos fijamos, por ejemplo, antes de que yo también pude aceptar, a veces me fijaba más en otra persona que en investigar lo que Dios tiene para mí, o lo que Dios puede hacer en mí, y sigue pasando actualmente. Por ejemplo, un ejemplo rapidito, por lo que está pasando en México. Muchas de esas cosas no son ciertas. Entonces yo recibo un mensaje y me dicen, oye, mira, tu mamá que no sabe que hay disparos. Entonces, pues claro, yo hablo, pero mi mamá me dice, no te preocupes, eso son cosas inventadas, y me puso la radio, la televisora, todo. Les digo, ok, pero a veces la gente que está allá es la que más se ciega y no lo investiga. Porque compañeros míos, o sea, ¿cómo se llama? Que viven allá, y personas familiares que viven allá, que crean como a veces un comentario en lugar de investigarlo. ¿Ves? Y es lo que pasa con la palabra de Dios. En México, desgraciadamente, 2000 años o más, la Iglesia Católica le ha hecho daño, que es, yo les digo, es a donde está ahorita México sumergido en esa miseria. Pero no se han tomado el tiempo de investigar qué realmente quiere Dios para nosotros. Nosotros en México no estuviéramos pasando por eso si nosotros honráramos su palabra y fuera lo diferente. Entonces, pero le creemos más a veces a lo que alguien dice, a lo que esto, y no lo investigamos. Y ese es un ejemplo de lo que a veces pasa. Exactamente. Y culpamos a veces a otros y lo ponemos de pretexto para no seguir a Dios. No, ¿para qué mira cómo es él? Pero nosotros, a pesar de eso, no tenemos que avergonzarnos, como dice usted, y el hermano Israel. No puedo decir que yo no todos los días no le falto a Dios, porque yo le falto a Dios. Y yo se lo digo a los muchachos cuando trato de impartir la palabra, digo, yo le fallo, pero sé el compromiso que él tengo con él, sé lo bueno que es él y que él me perdona. Amén. Y que podemos tener una vida mejor. Amén. Y un mundo mejor con él. Claro que sí. Pero no tengas miedo a fallar, porque va
Amén. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dijo el Señor. Entonces, como César dijo, uno tiene que buscar, que investigar. Mira, la palabra nos enseña que cuando la gente llegaba a predicar, los hermanos, ellos, creo que es en Antioquía, yo voy a mirar bien, ellos investigaban a ver si está escrito, a ver, si está escrito, entonces es así mismo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. No es invitar cualquier uno que venga y que va a predicar y va a predicar una cosa rara o que va a cantar una cosa rara. Uno tiene que tener cuidado. A veces la gente llama para traer otras personas. Va a estar el pastor Michael Jackson, un ejemplo. Y ahí todos van porque les gusta una música que él canta y les gusta ver hacer monada encima del púlpito, ¿verdad? Pero el púlpito no es un palco. No es un lugar donde una persona va a hacer monada. Ustedes tienen monada, ¿verdad? No va a servir de un payaso. El púlpito es el lugar de siervo de Dios. El púlpito es un lugar donde nosotros tenemos que servir al Señor. ¿Y servir al Señor de qué manera? En santidad. Dígame, hermano Israel. Más importante aún en un lugar de la presencia de Dios. Amén. Un lugar santo. Un lugar santo. Un lugar santo. La presencia de Dios está ahí. A los que no escuchan, ¿verdad? Hermano Juan Rodríguez, aleluya. También nos escucha. Ahí, bendito sea Dios. Él llega el lunes, hermanos. Bendito sea el Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Y que Él escriba todo ahí para que predique eso ese fin de semana. Aleluya. Está mandando un saludo, pastora. Amén. Saludos. Manda saludos también, a todos. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Traiga nieve. Gloria que traga nieve, dice. Bendito, santo. Entonces, hermanos, la iglesia tiene que cumplir su tarea de evangelizar. Pero cuidado, evangelizar el verdadero evangelio. No es solamente simplemente que usted tenga un conocimiento. No. Vamos a ampliar un poco más ese conocimiento. Si nosotros podemos saber más, ¿por qué no saber más? ¿Por qué no investigar? ¿Verdad? Yo enseño a ustedes aquí, pero yo les doy versículos de la palabra. Pero eso no quiere decir que ustedes tienen que, no, pues la pastora dio un montón de versículos, hasta aquí llegué. No, anda a leer más. Anda a conocer más, porque Dios tiene muchos misterios. Cosas que muchas veces Dios me revela a mí. No revela a ti, pero yo hablando aquí, el Señor te da la luz. Y puede ser que muchas cosas que Dios te revele a ti, por medio de la palabra, no me revela a mí. Entonces eso es un particular que Dios tiene con cada uno. Entonces vamos a usar eso. Cuando nosotros tenemos el evangelio, tenemos que entender por qué evangelizar y hacer misiones. ¿Por qué? Segundo, ¿qué significa el evangelismo y misiones? Tercero, ¿cuáles los recursos y estrategias para la tarea del evangelismo y de las misiones? Todo eso tiene que conocerse. Porque a veces una persona sale a evangelizar, pero ni sabe por qué está haciendo eso. Va porque está yendo la gente, va porque el pastor convocó, va porque el líder del evangelismo, pero uno tiene que estar consciente. Hermanos, la tarea de evangelizar no es fácil. Cuando sales a evangelizar, sale una batalla, sale una pelea. Yo ya conté aquí, voy a contar otra vez porque hay gente que no ha escuchado. Que cuando fuimos a evangelizar, estaba hermano Antonio, yo y una otra hermana. La hermana se fue a un lugar aquí, a un lado, hermano Antonio estaba el otro. Yo llegué a una familia que estaba metiendo unas ropas y la iba a llevar a lavar un taxi. Y yo estoy ahí y de repente aparece un hombre, hermanos, una pared así grande, una pared era fuerte, un negro así bien fortotote. Y hermanos, ese hombre me miraba, pero así con una cara. Yo vi el diablo en la cara de ese hombre. Pero ese día el Señor me había dicho que fuera en ayuno. Y parece que hermano Antonio también estaba en ayuno ese día. Y entonces fuimos ahí. Cuando llego, ese hombre empieza a mirarme así, en un desespero, metiendo la ropa. Y dentro del carro. Entonces él me mira y empieza a hablar en lenguas. Lenguas. No era criol. No era inglés ni francés, era en lenguas. Y él hermanos, yo me acuerdo tanto la cara de él. Él tenía
los ojos le hicieron así, pensé que iban a saltar. Y él me hablaba en lengua, pero era del diablo, porque yo sé y conozco, uno sabe. Y entonces yo le dije, yo sé de dónde vino y sé para dónde vas. En el nombre de Jesucristo. Y cuando empezaba a hablar en el nombre de Jesús, él se cayó y empezó a meter las cosas ahí y se metió dentro del carro y se quedó ahí. Y las hispanas que estaban ahí, hermano, ponían su ropita, todas se asustaron. ¿Pero por qué eso? Porque uno cuando sale a evangelizar, uno entra en una pelea, uno no sabe lo que va a encontrar en su camino. Uno no sabe, el diablo puede manifestarse ahí mismo. Y otras cosas que, muchas otras historias dentro del evangelismo que ya me ha pasado, dígame. Amén, hermana, eso lo vemos cuando Jesús está en el barco con los discípulos y se forma tremenda tormenta en medio del mar de Galilea, porque él iba al otro lado a quitarle un arma al enemigo, y el enemigo no se va a quedar pasivo cuando el creyente quiera invadir su territorio. Por eso, junto con lo de ir y predicar a toda criatura, tenemos que tener el entendimiento de que tenemos que prepararnos espiritualmente y pedir la guianza del Espíritu Santo para que vayamos por un camino seguro donde sabemos que el Señor nos va a estar apoyando y protegiéndonos. Así mismo es, gloria a Dios, así mismo es. Porque si no va uno preparado, hermano, uno puede caer, uno puede pasar vergüenza, sucede un montón de cosas. Entonces uno tiene que ir bien armado espiritualmente, no solamente en el conocimiento aquí, pero también dentro de sí, completamente separado, para que cuando al abrir de tu boca, que la espada del Señor, que es la palabra, cuando salga, llegue a aquella alma, a aquel corazón, y penetre aquel corazón de piedra, lo rompa, y es que el diablo se vaya. Cuando Jesús llegó ahí para evangelizar al otro lado, y encontró quien ese que estaba ahí poseído, y los demonios se empezaron a agitar todito, y ¿qué tenemos contigo? Y los demonios se pusieron locos. ¿Por qué? Porque llegó ahí la luz. Llegó ahí alguien que fue a llevar una palabra de vida a aquella persona que estaba sumergida en la muerte espiritual. Dígame, Antonio. Pablo y Silas están de misioneros, haciendo un poquito más el comentario de hermano Israel. En Hechos capítulo 16 vemos que el Espíritu les impide ir a cierto lugar. Ajá. Por 1, 2, 3 ocasiones el Espíritu le impide ir a cierto lugar, pero cuando ellos mencionaron, Pablo tiene una visión y que vio a un macedonio, y era la señal de que fueran para Macedonia. Exacto. Pasa a Macedonia, ayúdanos. Algunas ocasiones a nosotros, a varios cristianos hoy en día, el carro no prende o algo pasa. Yo, ¿por qué? O mucho tráfico, se le olvidaron las llaves o algo. Muchas de las veces el Señor quiere evitar algo allá más enfrente. A lo mejor iba a haber un accidente o algo. Exacto, exactamente. Uno no entiende por qué a veces uno quiere salir y no puede salir. No, pero, exacto, eso es. Mira, entonces hoy nosotros vamos a quedar en eso del Evangelio. La etimología de la palabra, ¿quién sabe lo que significa Evangelio? Yo ya enseñé eso aquí. Nuevas buenas. ¿Ah? Nuevas buenas de salvación. ¿Buenas nuevas o nuevas buenas? Buenas nuevas. Sí, y dijiste nuevas buenas. Buenas nuevas. Bueno, la etimología viene del griego, la palabra eu, que significa bueno, y la palabra angelia, no se habla en griego, así que sea como sea, angelia, que significa mensaje, noticia o nuevas. Entonces, juntando, se forma la palabra
evangelion. Entonces, evangelion significa buenas noticias o buenas nuevas. Ahora, en hebraico también existe la palabra, pero se dice besorá, besorá, ¿ok? Y eso significa pago por entregar una buena noticia. Besorá significa eso. Cuando una persona llevaba una noticia buena, ella era pagada por llevar una buena noticia. Besorá, eso está en hebraico. Si ustedes después pueden leer en 2 de Samuel 18, 20, ahí escribe para que ustedes vean la casita. 2 de Samuel 18, 20, 25, 27 y 2 de Reyes 7, 9. 2 Samuel 18 y 2 de Reyes 7 y 9, ¿ok? Ahora, el tema de los evangelios, ¿quién es el tema principal? ¿Quién es el tema de los evangelios? Jesús, that's it. Nadie más, no es Pedro, Juan, no, Jesús. Entonces, como nosotros mencionamos, hablamos sobre qué. El evangelio habla sobre el ministerio, de nacimiento, ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Amén. Ahora, los tres estagios de la palabra. La palabra evangelio, ¿verdad? En el mundo griego, tiene sentido de recompensa por traer una buena noticia. En el mundo griego ellos creían así. Es traer una buena noticia, dale una platita. Traer una buena noticia, dale una platita. ¿Verdad? Era eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que las buenas noticias, la mayoría, se puede decir, aparece en términos proféticos. Imagínate que si una persona, nosotros vemos eso, oh my gosh, en todos los libros de los profetas mayores, profetas menores. Por ejemplo, vamos a ver en Isaías, que era un profeta mayor que habló sobre el Mesías. Si tú vas a Isaías capítulo 52, versículo 7, ¿qué dice Isaías 52, versículo 7? Lea. Alguien habla Isaías 52, 7 y alguien habla en Efesios capítulo 6. 52, 7. Eso. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, el que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. ¿Está hablando de quién ahí? De los evangelistas, de los misioneros. Lea otra vez, pastor, porque Cuán quiero que hermoso, ustedes lean Efesios 6:15. cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ok, para ahí mismo. ¿Alguien encontró Efesios 6:15? Lea. Y alcanzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Calzado qué? ¿Los pies? Alcanzados los pies. Oh, mira qué interesante. Y Isaías dijo, ¿qué de los pies? Que son hermosos los pies de aquel que anuncia buenas nuevas, el Evangelio. Era una palabra profética que se fue y está siendo cumplida aquí cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso. Lea Salmo 126, 5 y 6 y Romanos 10, 15. Salmo 126, 5 y 6 y Romanos 10, 15. Salmo 126 dice así, cuando lo encuentre. Okay. Y Romanos 10, 15. 126, ¿qué versículo? 5, 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.
Gloria a Dios. Eso es nuestra historia. Eso es algo profético. Lo que lleva la buena semilla. La palabra de Dios es semilla o no es semilla. Amén. ¿Qué fue que Jesús dijo en la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar la buena semilla, el evangelio, la buena noticia. Y él sembró, pero la semilla cayó en diferentes terrenos. Entonces, la que creció fue la que cayó en buena tierra y fructificó. Pero las demás, una vino las aves y llevaron, otro vino las espinas y las ahogó cuando empezó a crecer, y otro cayó en piedras y no pudo prosperar. Entonces, ¿qué vemos ahí? La palabra es una semilla. Entonces, aquel que lleva la buena semilla, el buen evangelio, andando, llorando, chillando, ¿verdad? Porque no es verdad. Uno tiene que llevarle llorando también. Va a volver con frutos. Y yo creo que va a llorar no de tristeza, ahora va a llorar de alegría porque va a ver la prosperidad. Romanos 10:15, vamos. ¿Y cómo predican si no fueren enviados como esta y la escritura? Escrito, cuán hermanos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria a Dios. Mira aquí, todos esos versículos, bendito sea Cristo, que nosotros le mostramos, todos ellos son conectados. La Biblia interpreta la propia Biblia, muestra que no hay aquí ninguna contradicción. Isaías 52 con Romanos 10:15, esa es la mejor comparación que uno puede tener. En Efesios 6:15, Salmo 126, hermano, yo podría dar muchos otros versículos, pero vamos a quedar en eso, porque 4 ya, ¿verdad? Maravilla, oh gloria, me hablaste portugués. Bueno, en el Nuevo, eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, para que ustedes vean cómo es. En el Nuevo Testamento, claro, el Evangelio es el Evangelio de la gracia del Señor, del reino de Dios. Hechos 20:24. Hechos 20:24. El Evangelio de la gracia de Dios. Gracia es favor no merecido, pero Cristo nos mostró su gracia. La Biblia dice, por gracia somos salvos mediante la fe, y eso no es de nosotros, sino es un don de Dios. Hechos 20:24. ¿Quién encontró? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gloria a Dios. El Evangelio de la gracia de Dios es mostrar que Jesús, aunque no merecíamos, Él se entregó por nosotros. Amén. Evangelio de la gracia. Ahora, hablando un poquito de los 4 evangelios. A ver, yo creo que me olvidé. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuáles son esa mesa? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Elías dijo. No escuché. Ajá. Entonces vamos por orden. Mateo, Marco. Eso, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Mateo, Marco, Lucas. Así hago con mis niños que aprendan. Entonces voy a empezar a cantar con ellos aquí para que aprendan los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perfecto. Ahora, escuchen bien. Cuando nosotros hablamos de esos evangelios, claro, todos ellos hablan del mensaje de la salvación. Todos ellos tienen centrado ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vemos más
1, él pasa a declarar el ministerio público de Jesús después de esta declaración que él hizo en Marcos 1.1. Lea Marcos 1.1. Vamos, quiero empezar a ver ustedes a anunciar la Biblia Sagrada. Marcos 1.1, come on. Principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Gloria a Dios. Ahí mismo. Mira la introducción que hace ese hombre. Tremenda introducción. Y él entonces pasa a declarar el ministerio público de Jesús. Hablar de alguien que iba a venir para también preparar el camino del Señor, que era Juan el Bautista. Ahora, algo interesante. La naturaleza de los evangelios. Claro que los evangelios ellos son la base del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sin evangelio estaríamos perdidos, no íbamos a saber nada de Cristo, nada de nadie. Entonces cada uno fue escrito para un pueblo específico, ¿ok? Yo les voy a explicar eso. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para la iglesia y para la humanidad. Es considerado un evangelio universal para todos. Ahora, nosotros vemos que Marcos fue el primer evangelio a ser escrito, no fue Mateo. En el orden que ellos pusieron, en el orden canónico que ellos pusieron, Mateo ellos pusieron como primero, tal vez porque fue para los judíos. Después Marcos en segundo, porque entonces los romanos hacían, estaban en dominio en ese tiempo. Entonces después vino el griego y después vino Juan. Ahora, nosotros vemos aquí que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos. ¿Qué? ¿De qué, pastor? No conozco no. Sinópticos. Ok, es una palabra griega. Sin significa con y opsis es óptico. Entonces significa una visión conjunta o, para ser más claro, visto de un mismo punto de vista. Así de simple. Entonces cuando decimos Mateo, Marcos, Lucas son sinópticos, ellos hablan de las cosas vistas de una manera diferente, o sea, como cada uno asistió en ese momento. Hasta mismo Marcos, como fue el primer evangelio escrito, Mateo y Lucas sacaron de ese libro, de esas experiencias, algo también para escribir sus evangelios. Pero ellos también escribieron lo que el Señor los inspiró a ellos. Ustedes pueden ver que ellos tienen historias. Entonces, muchas de las historias que están ahí también, entre Mateo y Lucas, también fueron de alguna manera sacadas y vamos a poner así, parafraseadas en los libros Mateo, el Evangelio de Mateo y Evangelio de Lucas. Pero ellos son escritos para pueblos diferentes, a cual uno tiene que entender también el lenguaje. Ahora, ¿y Juan? ¿Por qué Juan no está siendo considerado un evangelio sinóptico? Cristo está ahí, pero es que Juan, aunque él registra, ¿verdad? Los evangelios registran un intenso ministerio de Cristo, su tarea, sus milagros, todo que Jesús hacía. Lucas es lo que más parábolas tiene. Es el evangelio de las parábolas. Ustedes pueden leer y ustedes van a ver que Lucas tiene bastante parábolas. Pero cuando nosotros llegamos a Juan, él se enfoca en una sola cosa. Él se enfoca más bien, no en tanto en los hechos, los milagros, pero él está dispuesto a declarar, a mostrar
capítulo 1. Él ya empieza así, mira. ¿Quién lee ahí? Juan 1. ¿Leo yo? A ver quién encuentra En el primero. principio era el verbo, Y el y el verbo era era con con Dios, Y el y el verbo verbo era era Dios. Ahí. ¿Qué pasa, hermanos? Ahí entonces, Juan, él ya empieza así. Ustedes pueden ver que él empieza de una manera a mostrar la deidad de Cristo. Cristo es Dios. En el principio él estaba con Dios y él era Dios y las cosas que se hizo por él fueron hechas, porque sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. fue hecho. Diga. Que siempre me dio la impresión de que Juan tenía un acercamiento más profundo con el Señor, porque es una cosa muy distinta que yo hable de una persona a que yo conozca a esa persona por estar cerca de ella y poder describirla de una forma más profunda. ¿Tiene sentido? Absolutamente, todo sentido. Porque Juan, hasta mismo, cuando usted lee el Evangelio de Juan, él dice, el amado, el discípulo amante del Señor, él se derritía, él se ponía siempre, dice, que ponía su hombro así en la cabeza del Señor. Incluso hasta mismo, él no dejó María a cargo de Pedro, santo, que pobrecita de María, ni a cargo de Santiago, no, él dice, Juan, mira, ahí está su madre, mujer, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, cuida. Porque Juan era el discípulo del amor. Tanto es que si tú vas allá para las cartas de él, que fue uno de los que más escribió también, va a las cartas de él, primero, segundo, tercero de Juan, usted va a ver que ese hombre es un miel, es un pan de miel. Se derrite para hablar. Amados, Dios es amor, ama uno a otro, y amor para acá y amor para allá. Amor. Entonces, él tenía este relationship, esa relación íntima con Dios, bien cercano de Jesús. Tanto es así que el Señor, por su actitud y por conocerlo bien de cerca, ustedes pueden ver que Juan, él se fue para Patmos. El Señor lo mandó allá después de la muerte. Fue él que escribió, el Juan el Evangelista, fue que escribió el Apocalipsis. Hay el Juan Bautista que le cortaron la cabeza, y hay Juan el Evangelista que no solamente escribió el Evangelio, pero también las 3 cartas y el Apocalipsis. Amén. Hermana, ahí en el capítulo 1, ese tipo, esa prosa que él usa es muy distinta a la de los otros 3. La forma en que él describe el verbo. Y es profunda, pero a la vez sencilla y clara. No sé qué educación tendría él o preparación, pero yo creo que quizás fue palabras inspiradas por el Espíritu Santo, porque era joven, 100% inspirado. Ahora, es que todos los discípulos aprendían con Jesús. Eso no es un evangelio nuevo, no es tampoco una doctrina, pero es un pensamiento, porque tenemos derecho a pensar, ¿verdad? Critical thinking. Muchas veces yo pienso así, que Jesús se reunía con sus discípulos. Él enseñaba a la multitud, pero él también enseñaba a sus discípulos aparte. Nosotros vemos que muchas veces él llamaba y explicaba, Señor, ¿y esa parábola qué? Pues venga para acá, te voy a explicar la parábola. Entonces, muchas veces yo creo que yo veo a Juan siempre sentado a los pies del Señor y poniendo mucha atención. Y a veces quizás yo veo a Pedro o escuchándome, a veces comía las uñas un poquito, ¿verdad? Me rascaba la cabeza. Eso soy yo que pienso. Los discípulos se cansaban también, hermanos, y dormían también. Jesús mismo, cuando fue a orar en el Getsemaní, todo cansado ahí, y Jesús volvió tanto. También Y el Señor le dice, pero ni siquiera una hora ustedes pueden velar ahí conmigo en oración. Ay,
no ¿Se tengo enfermaban razón. también, pastora? Déjalos ahí. Ellos también se cansaban. Entonces, por eso les digo, porque cuando Jesús se reunía, yo creo que Juan, él era aquel que comía todo que Jesús hablaba, en los mínimos detalles. Y yo sé que ahí había un mover del Espíritu, porque lo que él tenía que hacer sobre el Apocalipsis fue una visión que solamente... Y mira, hay un testimonio que yo estaba leyendo sobre la muerte de los apóstoles. Eso a mí me chocó así, wow, cómo cada uno murió. Y lo que más me impactó, hasta me para los pelos, fue de Juan. Juan, él fue, antes de ir a Patmos, no se crean, todos los discípulos siendo perseguidos y muertos. Juan, a él le metieron dentro, ustedes saben cómo eran los castigos de los romanos, eran terribles. Santo Cristo de la gloria. Yo no me acuerdo cuál fue el discípulo que lo amarraron así en los caballos y lo desmembraron. Horrible. Y ese Juan, ese mismo hombre del Señor, lo tiraron dentro de una olla de aceite hirviendo. No salió ni con olor a aceite, ni aceitado no salió. El historiador cuenta, ¿cómo se llama él? Josephus. Yes. Y no salió ni olor, hermano, de aceite. Es porque cuando Dios tiene un plan en la vida del hombre, quiere el diablo hacer lo que quiera, el Señor lo libra. Y él ahí, con ese, hermano, imagínate esa gente cómo quedó. No, ese hombre debe tener pacto, sí, con el Señor. No, mándelo para Patmos nomás, mándelo para allá porque esta cosa que está difícil. Y lo mandaron para Patmos. Y después de un tiempo, él volvió a Jerusalén. Y fue el único discípulo que murió de viejito. Ningún discípulo del Señor murió de viejito. Solamente Juan. Entonces, una vida cerca de Dios trae muchas bendiciones. Vamos a estar bien apegados ahí como un chicle. Gloria a Dios. Yo quiero estar bien apegada a mi Señor. Es maravilloso. Gloria a Dios. Entonces Juan, lo que él más buscaba era eso. Era mostrar el Señor Jesús como el Hijo de Dios. Y mostrar que si la gente creyera en el Hijo de Dios, ¿sería qué? Sería salvo. Ahora, la promesa de Dios. En resumen del Evangelio, hermanos, en Romanos capítulo, déjame ver aquí, Romanos capítulo 1, lea alguien para mí. Romanos capítulo 1, ya estamos terminando, me faltan casi 100 minutos. Romanos capítulo 1. Verso. A Romanos, déjame ver aquí. Yo la había más. Uno en adelante. Lea. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí. Hermanos, en otras palabras, estos 7 versículos es el Evangelio resumido. Hermano Israel que leyó, él puede ver aquí que es un Evangelio resumido. Es como el credo de los apóstoles. Aquí habla todo. El prometido antes de que por los profetas en las Santas Escrituras acerca del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, mira, y para los judíos,
que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Eso aquí, hermanos, es la venida de Cristo, la primera venida, su sufrimiento, su ministerio, la muerte y la resurrección. Porque recibimos la gracia y el apostolado. O sea, yo tengo un llamamiento. El Señor me llamó para ser un apóstol. El Señor dijo que nosotros tenemos que hacer discípulos. Mira, por todo ahí. Entonces, aquí prácticamente es un resumen, una síntesis del Evangelio. En pocas palabras, Pablo habla de todo eso, de la necesidad del hombre en tener a Cristo Jesús. Amén. Y describe el plan de Dios para la redención. Ahora, la evangelización, y aquí termino. La evangelización ya hace, por ejemplo, 2000 años en que los cristianos vienen predicando el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Cada día, pero siempre de una manera eficaz, siempre con otras estrategias. Ahora, déjame decir una cosa. Es bonito tener otras estrategias, pero para ganar almas tiene que ser evangelización, el discipulado y la intercesión. Las tres son las principales columnas ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles son las tres principales columnas para el crecimiento de la iglesia? Evangelización, discipulado e intercesión. Entonces, cada iglesia debe siempre elaborar un proyecto con metas bien definidas para alcanzar ¿qué? A los pecadores. Ministerio de caballeros, preparen algo dentro del área evangelística. Si es para preparar, por ejemplo, un encuentro o una charla con hombres, se hace, diga, pastora, quiero hacer una charla, quiero hablar algo de este tema a los hombres. Quería que usted o el pastor hiciera una invitación. Cada uno lleva, trae su amigo, venga para acá. Hermano Israel, prepara una charla bien nice para los hombres y da una charla, algo para que sea para edificación espiritual. Más adelante se quiere hacer un encuentro con hombres o que lo que sea. Hermano Israel tiene la libertad de escoger una persona, ¿verdad? Para que venga a dar esa charla. Entonces, cosas que nosotros estamos enfocando, no solamente los de la casa para que se fortifiquen, pero aquellos que necesitan Cristo también. Y no solo eso, no solamente el ministerio de hombres, el ministerio de mujeres también vamos a empezar a actuar un poquito más, ¿verdad? Y de los jóvenes también, ya tenemos los planes ahí hechos y derechos, en el nombre del Señor. Ahora, la influencia del Evangelio es grande. Ustedes pueden ver que hasta mismo los políticos, ellos de alguna manera, el Evangelio ya los alcanzó. Muchos políticos y muchos estados ayudan a las iglesias cuando las iglesias se muestran realmente dispuestas a hacer algo por la sociedad. Pero lo que hacemos por la sociedad, ¿verdad? Ayudamos a la sociedad de diversas maneras. La ayudamos en la área social, pero también en la área espiritual. Quisiera yo que las escuelas, por ejemplo, hubieran psicólogos o, no psicólogos, pero Consejero. spiritual counselor, consejeros espirituales. Hay una única escuela aquí que hay un consejero espiritual, un pastor bien conocido. El nombre de él no me acuerdo porque es en inglés, pero él es un consejero espiritual en una escuela. Y si Dios permitiera que todas las escuelas tuvieran un consejero espiritual, sería lo mejor. Y él trabaja como consejero espiritual. No es volunteer, él trabaja si la escuela lo contrató. Desde hace mucho tiempo, la intención original era que papi y mami fueran los primeros consejeros espirituales. Pero eso se ha ido echando hacia un lado por la influencia de la filosofía humanista, y pues ahora es difícil encontrar un consejero que esté basado bíblicamente
sus consejos. Exacto. Por eso yo encuentro extremadamente importante que sería lindo que cada escuela tuviera un consejero espiritual que le diera consejos, aunque con la psicología, that's okay, porque la psicología a veces te ayuda a entender algunos puntos, te ayuda a veces a entender puntos que tú no puedes en la vida de la persona, en lo emocional, en los disturbances que esa persona tiene. Pero si tú agarras eso y la pone aquí en el lado espiritual y lo que Cristo hizo por todas esas personas que se sintieron emocionalmente afectadas, wow. Y mostrar a esa persona, mira, hay solución. Mira, porque, y mostrar el lado espiritual de la cosa, que la persona tiene alma, emociones, pero tiene espíritu. Y ese cuando es conectado con Dios, lo emocional es controlado, es guardado, es cambiado. Sería tan bueno, ¿verdad? Pero quizá uno puede revolucionar eso, ¿verdad? Quizá yo revolucione eso. Y diga, ¿por qué las escuelas no tienen un consejero espiritual? Sería tan bueno. Hay un consejo en la Biblia que como que resume eso. Enseña a un niño el camino por el cual ha de andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Exactamente. Exactamente. Yo lo único que hago es enseñar el evangelio a mis bebés en la escuela, a mis alumnos. Pero, y gracias a Dios que tengo esa oportunidad, porque por medio de ellos yo alcanzo a los padres. Y eso para mí es una bendición grandísima. Así que voy a hacer unas preguntitas. ¿Cuál es el sentido de la palabra evangelio? ¿Qué significa? Pastor, usted no puede. Te calladito ahí. Hello. Buenas, gracias César. Ay Señor, ya estaba sudando aquí. Ya iba a pedir para poner el aire. Bueno, segunda pregunta. ¿Dónde en el Antiguo Testamento la palabra buenas nuevas presenta lo mismo sentido que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Dónde? Nosotros hablamos de ese texto hoy. Isaías. ¿Isaías qué? 50, ¿50 qué? 52. No, pastor está soplando. 52:7, muy bien. Ok, originalmente la palabra evangelio significa un mensaje o un libro. Claro, por favor, si usted me dice Ok, ¿por qué la introducción de la epístola a los romanos puede ser una síntesis del evangelio? Acabamos de hablar. Explícame, ¿por qué? Pastor, tú no. ¿Por qué? Ahí da, ¿cómo se dice? Todo lo que fue la vida de Cristo, el envío y Exacto, su poderío, su resurrección, la gracia, gloria a Dios. Ya para tú contestar, soy. Ok, la última pregunta, que todos los voy a hacer siempre preguntas. ¿Cuáles son los principales elementos responsables por el crecimiento de la iglesia? Ajá. Nosotros. No, pero 3 elementos, columna. Diga, evangelismo, Discipulado. ajá, Intercesión. intercesión. Exactamente. Pregunta. Pregunta. ¿La parte de intercesión se refiere a orar los unos por los otros? Orar, o sea, la intercesión, yo pondría, porque la oración, ella incluye la intercesión, el clamor, la súplica. Entonces la intercesión es cuando tú oras por los demás. Entonces, cuando digo intercesión, nosotros oramos unos por los otros, definitivamente. Y oramos no solamente entre nosotros aquí, oramos por aquello, oramos por nuestros familiares que no son cristianos, oramos por el vecino que tú quieres que venga a la casa de Dios, oramos por el barrio donde vives, y así va. Es una intercesión para que Dios rompa las cadenas, sacando los principados de ahí, las potestades que muchas veces están reinando en esos sitios, y nosotros tenemos que reprenderlos en el nombre de Jesús. Amén.
¿Alguna otra pregunta? ¿Buena pregunta por ahí? ¿No? Félix, María, alguien, bueno, Antonio. Pastora, no, todo está claro. Es como una petición de oración. Por en México está habiendo mucho vandalismo. En Venezuela también están saqueando. Ya en Venezuela ya no hay billetes. Bueno, hay billetes y no hay porque tampoco no hay cómo comprar las cosas. Entonces ya es todo el mundo esperando por las cosas y no hay. Y en México se están aprovechando de que la gasolina subió. Entonces están aprovechando para saquear las tiendas y todo. Entonces, Sí, tenemos que orar. El mundo se está poniendo boca abajo. Y hermano, ahorita ya que eso están viendo también ellos, pero detrás de todo eso, de los saqueos, hay que decirlo bien claro que está el gobierno, porque muchas veces yo le dije, ve, investigué, no está pasando. Y muchas cosas es el propio gobierno pastora que está haciendo eso para desviar el problema que es bien serio del litro de gasolina, porque no puede ser que en un país que no es ni del primer mundo, la gasolina sea más cara que en cualquier otro lugar. Cuando El salario es de 80 pesos al día y un litro de gasolina vale 20 pesos. Entonces, esos son, lo que está haciendo es lo que siempre hace el gobierno, desviar La lo que está atención. pasando, claro. Porque el Tenemos que gobierno orar no, realmente. entonces, tenemos que ver eso de ahí. Sí, tenemos que orar, hermanos, las cosas no se están... Porque hermano Antonio dice, vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por... Sí tenemos que interceder, porque hay que acordarnos que existen siervos y siervas de Dios, que la iglesia del Señor está ahí, que la iglesia también sufre cuando esas cosas pasan, ¿verdad? Mientras nosotros tenemos aquí abundancia, vamos al mercado, ni sabemos por dónde empezar, ¿verdad? La gente allá padeciendo de hambre. Entonces vamos a orar. por los huérfanos, por las ayudas, pastora. Por toda esa gente vamos a orar. Amén. Sigo pidiendo oración a mi papi que está enfermo para que el Señor lo sane en el nombre de Jesús. Hermano Antonio también que está atacadito de flu para que el Señor lo sane. Amén. ¿Alguien más? Oración. Padre, te damos gracias por esos momentos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu evangelio, al cual nosotros no nos avergonzamos, pero queremos predicarlo y decir cuán maravilloso tú eres, Padre, y cuán grandes cosas tú haces por nosotros. Señor bendito, que en ese momento te queremos pedir, Señor, por tu pueblo, Padre Santo, Señor bendito que está en Venezuela. Señor, aquel país está en graves problemas, porque Señor amado, tú ves, Padre, la administración de aquel país. Señor, solamente tú puedes cambiar este cuadro. Pero acuérdate de tu iglesia, acuérdate de aquel pueblo. Señor amado, que quizá muchos están pasando hambre, muchos están llorando, clamando. Señor, tenga misericordia. Señor, igual por México. Señor, cuántas cosas están pasando. Señor, este mundo no está para nosotros anymore. Señor, ya queremos que tú vengas porque, Señor amado, tu evangelio ya ha sido predicado en muchos lugares. Todavía no sabemos si hay pueblos o no que ya fueron alcanzados, que no fueron alcanzados. Pero Cristo, te pedimos, Señor, no te tarde a venir porque estamos ya cansados de este mundo. Señor, las cosas aquí se están poniendo peores cada día que pasa. Señor, tenga misericordia, Señor, también, Padre Santo, de aquellas familias, Señor, a cuales estas personas fueron asesinadas, Señor, en el aeropuerto de Fort Lauderdale. Señor, consuela, Padre, esas familias. Señor, aquellos que fueron heridos, que ellos puedan recuperarse. Saca, Señor, todo el riesgo de vida. Señor amado, si tú permitiste que ellos estuvieran vivos, quizá por algún propósito sea. Si no son cristianos, que tú salves. Y si algunos son cristianos, que ellos vengan al Señor, ser agradecidos y recuperarse lo más pronto posible. Señor, tenga misericordia, guarda tu iglesia, guárdanos nosotros, porque tú sabes que las cosas no están fáciles. Señor, ahora llévanos para nuestros hogares tranquilos, guárdanos. Te pido, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.